para hacer el análisis de los datos de una tabla, tenemos una herramienta que se llaman tablas dinámicas. La tabla dinámica es una tabla de doble entrada en la que podemos poner campos en las filas, en las columnas, hacer operaciones y filtrar los datos. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la suma del importe de ventas por cada cliente y vendedor y filtrando por años, tenemos aquí los datos, los ponemos en la cabecera, vamos a insertar y aquí tenemos el botón de tabla dinámica. Automáticamente se selecciona la tabla en tabla o rango por estar dentro de la tabla, si no tenemos que seleccionarla manualmente. Podemos elegir ubicar la tabla dinámica en una hoja nueva de cálculo o una hoja de cálculo existente. Vamos a elegir, por ejemplo, la hoja de cálculo existente y elegimos una ubicación, por ejemplo, A30. Hay que siempre dejar un par de filas por encima porque luego pone el filtro ahí. Aceptamos, nos aparece la plantilla en la cual podemos pasar los campos que tenemos aquí de la tabla dinámica a esta plantilla o a la parte de abajo donde pone arrastrar campos entre las siguientes áreas. Vamos a pasar el cliente, por ejemplo, a filas. Lo que tenga más datos, ponernos en filas, porque así hacia abajo es más fácil de visualizar los datos. El vendedor lo vamos a poner en columnas o arrastrarlo aquí, que es lo mismo. Ya nos aparecen los clientes, Audi, Ford, etcétera, Antonio, Julia, Pedro, que son los vendedores. Y el importe de venta lo pasamos a valores. Automáticamente, por defecto, lo que hacen la suma de importes de venta. Veis que el resultado nos ha aparecido aquí, dentro de la tabla. Y el año lo vamos a pasar a filtros. Con este filtro podemos elegir visualizar el año 93, el año 94 o todas. Si marcamos la opción de seleccionar varios elementos, cuando son más de 3 podemos seleccionar solo 2, 3, solo 2 o 1. Vamos a elegir en este caso todas. Vale, si queremos que el resultado se muestre con otro formato, hay una opción aquí, una flechita en valores, en el campo de valores que hemos agregado, que pone suma, configuración del campo valor, y en esta podemos agregar la suma, la cuenta, promedio, etcétera. Y en formato de número podemos especificar con qué formato de número queremos que aparezca el resultado. En este caso con moneda y 2 decimales. Damos y ya nos aparece en el formato de euros. Se llama dinámica porque podemos cambiar y añadir cosas muy fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, si queremos saber un desglose del tipo de pago que han hecho cada cliente, arrastramos a filas el pago y ya nos aparece ahí desglosado que Audi ha pagado a 120 días 47.000 euros y a 90 días 5.000 euros y el total 52.000 euros. Si no lo queremos ya, lo arrastramos fuera y vemos otra vez la tabla como estaba antes. Otra opción es que podemos calcular el porcentaje total sobre el total general de los vendedores o de los clientes. En ese caso vamos aquí a las opciones de configuración del campo valor y donde pone mostrar valores como, aparte de cambiar la función cuenta promedio de lo que queramos saber, en mostrar valores como podemos elegir mostrar valores como y elegir que queremos el porcentaje sobre el general, es decir, sobre los 604.000, que es el total de todo, sobre las columnas, que sería el total por cada vendedor, es decir, cada vendedor, en el total general de ese vendedor aparecía 100%, de filas, el total de cada cliente sería el 100%. En este caso vamos a coger, por ejemplo, el porcentaje del total general. Aceptamos y ahí nos aparecen ya los porcentajes de ventas de cada vendedor a cada cliente en porcentaje. Y el total general es el 100%. Cuando tenemos una tabla dinámica podemos cambiar unas opciones de diseño. Para eso tenemos que ir a herramientas de tabla dinámica donde pone diseño. Tenemos la siguiente tabla. Tenemos la suma de importes de venta por cliente, vendedor y hay un desglose de cada cliente por el tipo de pago que ha hecho. Lo primero que podemos hacer es cambiar el estilo de tabla, es decir, cambiar el formato. Imaginaos que queremos ponerle un formato, por ejemplo este, y nos aparecería de esta forma formateado, con una serie de colores, tipos de letra, color de fuente, etc. Podemos desactivar, por ejemplo, si no queremos que el encabezado de columna, que la parte de arriba sea del color que aparece ahí, pues lo podemos desactivar. Los encabezados de fila también se podrían desactivar para que apareciese ahí, si nos gusta así, por ejemplo, más de esta manera. Las filas con bandas o no, le podemos quitar, y columnas con bandas o no. Vale, entonces, si nos gustaría decir con más líneas o bordes, lo podríamos activar
ejemplo así. También podemos hacer que los totales que aparecen debajo de los datos se muestren o no se muestren. Si ponemos no mostrar subtotales, veis que ahora tenemos menos detalles, no aparecen debajo de Audi, que era el primer cliente, no aparece el total de Audi, ni el total en cada vendedor, ¿vale? Si lo activamos, mostrar totales en la parte inferior del grupo, nos aparece el total de cada cliente. Si cogemos mostrar todos sus totales, nos aparecerían en caso de que hubiera en columnas los subtotales. Los totales generales es el total que hay al bajo de la tabla, total general en cada fila y en columnas. Si lo desactivamos para filas y columnas, veis, no están los totales. Si activamos solo, por ejemplo, para las columnas, o para las filas, perdón. Ahora, para las columnas, nos aparecen que en cada vendedor hay un total, pero no está el total de cada cliente. Igual no nos interesa en ese momento. ¿De acuerdo? Vamos a activarlo para los dos. El estilo de informe lo tenemos aquí en diseño de informe. Podemos mostrarlo de forma compacta, sería este estilo. En forma de esquema, este otro estilo. Y en forma de tabular. ¿Vale? Que es normalmente el que hace por defecto. El que está por defecto. Podemos repetir las etiquetas, todas las etiquetas de los elementos o no. Veis, en cada elemento te aparece Audi, Audi y Total Audi, que a veces eso es interesante, porque si no pierdes un poco el contacto a qué cliente se refería ese dato. O no repetir filas de elementos, que es lo que normalmente aparece por defecto. ¿De acuerdo? Si nos gusta, pues lo podemos dejar así. Y luego, a veces cuando en el informe hay filas en blanco, estas filas en blanco se pueden quitar. Quitar línea de filas en blanco suele aparecer entre paréntesis blanco, es decir, que hay alguna fila que no tiene datos, entonces en el esquema de clientes aparecería como un cliente en blanco, ¿vale? Y se podría quitar desde aquí.